comunicación telefónica con Raúl Montenegro, ¿sí? Biólogo, ambientalista y activista argentino, entre tantas otras cosas que tiene en su currículum, pero lo vamos a saludar y le damos la bienvenida. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto realmente. A ver si me estás escuchando ahí, Raúl. Yo te escucho perfecto. Yo te escucho un poco bajo, pero bueno. Si querés lo aproximo más, pero estoy hablando casi sobre el micrófono. Ahí está. ¿Sí? Ahí te estoy escuchando un poco mejor. ¿Sí? Bueno, perfecto, ningún problema. Bueno, un gusto, Raúl, tenerte aquí en el programa. En primer lugar, bueno, vamos a charlar un poco y contanos para nuestros oyentes y para aquellos que por allí escucharon tu nombre, pero no saben muy bien a qué te dedicas o a qué abarca tu profesión específicamente, ¿no? Bueno, yo de título soy biólogo. Sí. Empezó un poco la formación mía, empezó sobre todo con el estudio, que parezca algo extraño, de hormigas, y después entré en la parte de ecología. Y después hice un viaje al nordeste de Brasil, a la Caatinga, con un premio que había ganado a la Universidad de Buenos Aires. En esa época todos iban para Europa, pero yo estaba fascinado por el nordeste de Brasil. Sí. Y fue como una explosión de realidad muy fuerte. Estoy hablando de la década del 60. Entonces fui como un investigador. Yo había recibido ese premio siendo un estudiante en la facultad. Sí. Y volví como activista. O sea que desde entonces es una mezcla entre la parte académica, que da un poco la parte técnica, ¿no? La solvencia técnica. Sí. Y por el otro lado, el estar en terreno, ¿no? El estar en trincheras, tanto con comunidades indígenas, comunidades criollas, o sea, lo que venga. Entonces, una mezcla entre los dos, ¿no? Siempre haciendo interactuar, porque a su vez hay toda una especie de aprendizaje mutuo entre lo que es la parte de la buena ciencia, lo que va dando, sí, y el trabajo en el terreno, ¿no? Claro. Raúl, y en todo este tiempo, y bueno, en tu trayectoria como profesional y también como activista, hoy se habla mucho del medio ambiente o de las políticas ambientales y de las preocupaciones, y no sé si en realidad por allí termina siendo más un discurso, digo, desde el ámbito político, que una puesta en práctica. ¿Vos cómo lo analizás, cómo lo estás viendo? Y en estos tiempos también, ¿cómo se ha modificado o ha cambiado y cuál es ese verdadero impacto ambiental que estamos atravesando todos? Miren, puedo hablarle un poco también de mi propia experiencia, porque durante 4 años estuve de subsecretario de Gestión Ambiental en Córdoba, justo cuando se salía del año de plomo. Y de hecho, cuando me fui, las relaciones estaban muy tensas con el propio gobierno, porque yo lo hice como extra partidario. Sí. Pero digamos que a lo que yo voy es que de haber estado allí, que cuando hicimos la ley del ambiente, que fue la primera ley de ambiente provincial que estableció la evaluación de impacto ambiental. Digo esto como para decir que uno habla no solamente del lado académico de la trinchera, sino que he estado también en esta función. Yo te diría de que, para ser realistas, me parece que hay mucho más pintura verde que profundidad. Claro. Y creo que en realidad el verdadero vector ambiental, o por donde está pasando buena parte de la cuestión ambiental, y la de resguardo de los ambientes y de la salud, yo lo veo fundamentalmente, más allá obviamente de toda la gente que dentro de los sectores públicos hace esfuerzos enormes y tremendamente valiosos, pero hablo sobre todo de la pintura a nivel de funcionarios políticos. Claro. Decir que para mí, por donde está pasando la vertiente principal es en los movimientos vecinales, los movimientos asamblearios, los grupos indígenas que van obteniendo su personalidad jurídica y van peleando, a punto tal de que, bueno, yo soy hace bastantes años profesor en la maestría de Gestión Ambiental Metropolitana en la Universidad de Buenos Aires, y yo hace mucho tiempo yo he incorporado la
la lucha en terreno, la resistencia como parte de la gestión ambiental. ¿No? Yo creo que hoy en día buena parte de la gestión ambiental está pasando por las calles, ¿no? Por las calles, sí. Por WhatsApp, por Instagram, por todas las redes, y obviamente por los medios sensibles, ¿no? que arrestan. Entonces, me parece que hoy en día el mejor seguro, así en términos generales, ¿no? El mejor seguro está dado por la fluidez con que las personas se organizan y reaccionan. Yo creo que hoy, por ejemplo, a un funcionario de cualquier instancia, municipal, provincial o nacional, se le hace no tan fácil como a lo mejor podría ser hace 10 años o incluso más. Es decir, la gente se organiza rápido. Sí. Y el hecho de existir herramientas, por ejemplo, como Wikipedia, sí. que muchos la denostan, pero para mí es una herramienta poderosísima. Digo que las personas pueden informarse mucho más que antes, sí. Y de hecho en general están mucho mejor informadas que los propios funcionarios públicos, ¿no? Entonces, creo que yo, si hay algo que me da una gran tranquilidad, pensemos en la audiencia pública que se ha hecho en estos días para el tema de la explotación de petróleo en alta mar, ¿no? En alta mar, la explotación de petróleo en realidad dentro de zonas de plataforma. Sí. Yo creo que ha sido enorme la participación, ¿no? Como parte en otras situaciones y con posiciones muy críticas. Entonces lo mismo está pasando con todo el tema del río Paraná, casi me animo a decir, los dos sistemas, el Paraguay y Paraná, todo el sistema, por ejemplo, de hidrovía, también ha habido toda una reacción muy fuerte. Entonces me parece que por el lado de los gobiernos en promedio, con sus excepciones, es mucho más pintura verde, pero en el caso de los movimientos es directamente gente que ve peligrar, primero, ya ha sufrido o está por sufrir impactos grandes, ¿no? Y ese me parece que si uno tiene que sacar una buena noticia, es esa, pero en una sociedad, y de ahí entra un poco el tema de la biodiversidad, de lo que organizó Angélica, creo que hay como temas que no están suficientemente instalados. Hay algunos que sí, como el tema del cambio climático global, que casi me asombra la instalación que tiene, pero también me asombra la ausencia comparativa, ¿no? El tema de biodiversidad, siendo que la biodiversidad es un problema, pero muchísimo más grave que ese cambio climático. Raúl, y para los que nos están escuchando, ilustrarnos un poco o explicarnos, cuando vos hablas de la biodiversidad, ¿estás haciendo alusión a qué en particular? Claro, es una buena pregunta, ¿no? Porque fíjate vos, es curioso, pero vos no me pedirías, por ejemplo, una definición de cambio climático global, porque ya está. Ajá. Pero la de biodiversidad, no. Casi que tu pregunta lo vuelve más claro esto. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, estamos hablando de los miles de especies que viven en los ambientes nativos, o sea, no en un cultivo o en una ciudad, sino en donde hay biodiversidad, pero muy reducida, sino que estamos particularmente enfocándonos a toda la biodiversidad, las miles de especies que hay en un ambiente nativo. Imaginemos, por ejemplo, un segmento de bosque chaqueño, bosque medio chaqueño. Claro. Y estamos hablando, cuando uno habla de biodiversidad, habla de los virus, habla de las bacterias, de los hongos, hasta los árboles, insectos, otros invertebrados, aves, reptiles, es decir, es el conjunto de organismos que están como entramados. Es lo que realmente hace que un ecosistema nativo funcione, y es lo que hemos al mismo tiempo venido destruyendo en una forma impresionante. Es decir, cuando uno esto habla se hace, Raúl, por desconocimiento o por intereses particulares? ¿O hay una confusión de los dos?
Yo creo que es una conjunción de los dos, e incluso yo me voy a permitir hacer una crítica que me parece que no es usual. Sí. No solamente creo que hay una notable falencia en el tema a nivel de los administradores, a nivel de los gobiernos, sino que también, obviamente la sociedad es obvio, ¿no? Pero creo que las universidades también han tenido una responsabilidad muy grande en no hacer valer, y dentro de las universidades, aquellas que tienen carreras, por ejemplo, como la que yo he salido, biología, sí. Creo que no ha habido suficiente esfuerzo, ni casi hasta la claridad de propuestas para mejor instalarlo, porque, y esto quiero aclararlo, porque digo que es más grave que el cambio climático global. Al cambio climático global, que es una verdadera tragedia que le pasa a la humanidad, la parte superficial del planeta, por culpa nuestra, eventualmente podemos adaptarnos con un sufrimiento tremendo y con colapso de todo tipo, pero cuando desaparece la biodiversidad en los niveles, o sea, pasaron de los niveles críticos, no hay posibilidad de adaptación. O sea, claro. Esa es la diferencia. Si ustedes van, por ejemplo, que yo estoy trabajando en África, uno ve la zona del Sahel, que está al sur del Sahara, esa zona ya es una zona que está en esa situación. Es decir, son lugares en donde ya sin biodiversidad la vida se vuelve prácticamente imposible para los seres humanos en términos de lo mínimo que uno necesita. Entonces no hay... Sin biodiversidad, por ejemplo, no hay suelo. Los cultivos de soja no están produciendo suelo de forma significativa, usan el suelo. Pero para producir suelo, para que tengamos una idea, para producir 2,5 centímetros de suelo en una zona templada se necesitan de 700 a 1.100 años. Hacer suelos en zonas de las selvas frías, como decía don Pablo Neruda, en la parte sur de Chile, de la Argentina, 1 centímetro de suelo, 10.000 años. O sea, porque el frío reduce mucho con el trabajo de los ambientes nativos. Es decir, sin biodiversidad no hay suelo, pero también sin biodiversidad no hay cuencas hídricas. O sea, no hay un funcionamiento adecuado si no tenemos esas miles de especies interactuando. Y creo que eso es lo que no está instalado. Sí. Por ejemplo, acá en Córdoba, que tenemos el caso del gobernador Juan Schiaretti, que es una persona con bastante poca información y no entiende cómo funciona ambientalmente la provincia, y a veces pienso que no entiende cómo funciona una cantidad de cosas. Es común, por ejemplo, después de los incendios del año pasado, en Córdoba se quemaron más de 330.000 hectáreas, una tragedia. Sí. Lo primero que se les ocurre es reforestar. Y entonces es el otro concepto por allí equivocado, creer de que los bosques son árboles, que si se queman bosques yo planto árboles y ya está. No, se pueden plantar árboles, pero no se puede plantar biodiversidad. O sea, la única forma... Pero no funciona de esa manera, digamos. No funciona, pero hay una confusión general sobre eso, y la única forma en que volvamos por la zona que estamos hablando, el caso del ambiente chaqueño, sí, que después del amazónico es uno de los ecosistemas más espectaculares de América Latina. Cuando uno se destruye por fuego o por desmonte, la forma en que el ambiente se reconstruye no es que un funcionario o una ONG distribuyendo árboles, sino haciendo que el propio bosque chaqueño, a través de especies que nosotros llamamos pioneras, van reconquistando el lugar que ha sido desmontado, que ha sido quemado. Y eso demanda muchísimo tiempo. Claro. Entonces, cuanto más chiquito se hace el remanente de ambiente nativo, más difícil se hace el proceso que se llama de ecossucesión o de sucesión ecológica, en donde el propio ambiente, el propio Chaco va reconstruyendo su biodiversidad, ¿no? Y lo mismo pasa en el Chaco, lo mismo pasa en la selva paranaense en Misiones o en la selva fría en el sur, ¿no? No se puede plantar biodiversidad, y sin biodiversidad no podemos vivir. Es así de simple. Claro, no tiene mucha vuelta esto, Raúl.
Y te consulto también de tu experiencia, bueno, el trabajo que venís haciendo y el recorrido que has hecho por distintos países y charlando con tus pares también. Bueno, ¿esto se está trabajando en algún lugar específicamente? Digo, ¿comienza a haber al menos un indicio de que alguien está intentando o se está informando de lo que vos estás diciendo, ¿no? Del proceso, del tiempo que lleva y que no tiene nada que ver con plantar árboles, ¿sí? Hablar precisamente de la cuestión de la diversidad que es tan amplia y que es tan necesaria para nosotros los seres humanos. Sí, es muy interesante la pregunta. Antes quiero aclarar, ¿no?, que sí. hay gente que planta árboles que hace una tarea impresionante. El caso de Ricardo Suárez, por ejemplo, es un biólogo que está ayudando, realmente ayudando a este proceso con el plantado, por ejemplo, de tabaquillo, que es un árbol de los bosquecitos de altura en Córdoba, ¿no? Pero digo, la mayor parte de los planes de reforestación no tienen nada que ver con esto de ayudar. Y tu pregunta es muy interesante, y es muy, muy interesante, porque yo te diría que este no es solamente un problema de Argentina, sino que es un problema general. Hay una convención, que es la Convención de Diversidad Biológica, pero que es muchísimo menos conocida y tiene mucho menos prensa que la Convención sobre el Cambio Climático Global. Entonces, yo creo que este no es solamente un problema nuestro, sino que también es un problema que se da en otros países, lo que es más preocupante, porque sería bárbaro decirte, mira, la verdad es que en tal o cual otro país ya tienen mapeada buena parte de la biodiversidad, tienen claro que no debe desaparecer más determinada superficie, pero lo que es más, yo diría que mucho de lo que pasa acá también pasa en otros lugares. De hecho, en Argentina nosotros tenemos una ley de bosque nativo. Sí. Supuestamente, cuando uno habla de bosque nativo, debería involucrar toda la biodiversidad. Sin embargo, no está totalmente claro, a punto tal de que ni siquiera hay mapas de biodiversidad. Hay mapas de bosques, y uno asume que, bueno, de ese bosque está el resto, pero no siempre es así. Claro, sí. Entonces, y de hecho, ni siquiera tenemos especialistas suficientes para ver todos los organismos. Por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta a vos. Me vas a poner en un brete, Raúl. ¿Vos sabés cuál es el organismo dominante y más frecuente en los océanos? No, me mataste, Raúl. Pero así, intuitivamente, ¿qué se te ocurre? No, la verdad, lo estoy pensando, pero te soy sincero, no se me ocurre. ¿Sí? Son los virus. Los virus, mirá, hablando de virus, ¿no? ¿Qué situación? Los virus en los océanos es el organismo dominante, y de hecho hay muchísimos organismos que viven de los virus, o sea, los consumen. O sea que, y a su vez, si uno piensa, por ejemplo, en los océanos, digo, para salir un poco del bosque que uno está, del ambiente chaqueño, si uno se va, por ejemplo, a los océanos, buena parte de los océanos son prácticamente desiertos biológicos, o sea, tienen una biodiversidad, pero no muy alta. La mayor parte de la biodiversidad marina está concentrada en las zonas costeras, en las zonas de upwelling, es una zona con muchos nutrientes, y ambientes muy especiales, como pueden ser los atolones de coral y demás, pero la mayor parte no tienen una biodiversidad muy fuerte como en las zonas costeras. Y justamente en las zonas costeras en donde se dan los mayores impactos, donde se está discutiendo ahora el tema de la explotación de petróleo en la plataforma en Argentina. O sea, digo, todas estas cosas lo que está dando es que estamos como entendiendo mucho más el cambio climático, posiblemente porque le viene mucho mejor a sociedades capitalistas feroces. Es más simple, lo único que tengo que hacer es bajar, no es tan simple, pero bajar los gases de efecto invernadero. Pero la biodiversidad no es así, no es un gas, ni 3 ni 4. Claro. Son miles de especies que ni siquiera estamos conociendo, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que ni siquiera hay tiempo para poder hacer los escaneos. Entonces, sí o sí, tenemos que aprendernos a coexistir con la biodiversidad, no creer de que con que haya parques nacionales o provinciales está bien. No, estas son muestras muy pequeñas, tiene que estar en la vida cotidiana, o sea, tenemos que convivir con el bosque chaqueño,
convivir con la selva paranaense, convivir con el ambiente nativo, porque es nuestro seguro de vida, y no llegar a situaciones como la provincia de Córdoba, donde de todo lo que era los ambientes nativos, todos los ambientes incluso boscosos que teníamos, nos queda menos del 3%, ¿no es cierto?, de ambiente boscoso cerrado. Entonces, y en donde estamos totalmente desguarnecidos ante el propio cambio climático global y una cantidad de cosas. Por eso me parece muy importante esta iniciativa, ¿no?, de poder darse cuenta que esto de fragmentar los ambientes nativos, destruirlos, reemplazarlos por cultivos para exportar soja, para exportar maíz transgénico, Raúl, tiene precios atroces, ¿no? Sí. Y por esto que vos estás mencionando también, por la biodiversidad y digamos de cómo la estamos destruyendo nosotros los seres humanos, y sobre todo por intereses económicos que bien lo has ejemplificado también, hay dos cuestiones, ¿no? Una es cómo va a continuar esto, hasta dónde, o cómo se pone un parate, un límite, y se repiensa esta situación. Y por otro también, ante la situación de pandemia que estamos viviendo, mucho tiene que ver con esto que vos estás diciendo, y es probable que pasemos por tantísimas pandemias de manera más consecutiva o más seguida en el tiempo, si seguimos así. Claro, es que de hecho, en los últimos 2.500 años hubo 72 pandemias y epidemias, ¿no? Tal vez la cercana más dramática fue la mal llamada gripe española, que mató, hasta las estimaciones van 100 millones de personas, ¿no? Sí. Estamos hablando de la época de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Pero que debe tenerse en claro de que el virus, el SARS-CoV-2, que hoy está provocando toda esta hecatombe a nivel mundial, no es un alien ni ningún producto raro de laboratorio. Es un virus que es muy parecido al que hay en un murciélago que se llama Rhinolophus affinis, que vive en la zona de China. Tiene más de un 96% de afinidad genética. O sea, en realidad hoy asumimos que es un virus que estaba relativamente encerrado en un cierto ciclo. Sí. Alguien lo abrió. Pero lo abrió en una situación en que la humanidad ofrecía condiciones óptimas para que el virus se expandiera. No había una buena capacidad inmune, nunca había habido tanta gente en el planeta como ahora, 200.000 vuelos por día. Claro. Mucha gente no lo sabe, pero en un día del año 2019, que fue nuestro último año normal, había 200.000 vuelos, o sea, una capacidad de diseminarse impresionante, y a su vez el gobierno, que en la mayor parte de los países tenían sistemas sanitarios deficientes. Entonces, en realidad lo que nosotros armamos fue, primero, al jugar peligrosamente con la biodiversidad, liberamos un virus, o sea, lo sacamos de un circuito y lo hicimos entrar a una población que tenía las condiciones óptimas para que el virus se expanda, y con una enorme complicidad de algunos funcionarios notables, el caso de Trump en Estados Unidos o el caso de Bolsonaro en Brasil, que yo creo que no hay que dudarlo, son cómplices absolutos del virus. Yo creo que si un virus pudiera hablar, sus líderes serían Bolsonaro, ¿no? O sea, es gente que ayudó muchísimo a que el virus se enfermara y matara más gente. Entonces, estas condiciones, no es el peor virus. Este virus es un virus complicado, pero no es el más de los complicados. Un virus como el ébola en África, que de paso la vacuna fue desarrollada por el laboratorio Gamaleya de Rusia, porque el otro laboratorio no le interesaba vacunas en África, porque no es un buen negocio. En el caso del ébola, la mortandad, la letalidad de este virus está en el orden del 90%, o sea, que de 100 personas infectadas se morían 90. El SARS-CoV-2 es relativamente bajo, estamos hablando de un 3%, pero claro, con números grandes termina siendo mucha gente también la que muere,
decía, está claro de que esta no es la peor de las viremias, de los virus, ni va a ser la última. Claro. Pero enciende una alarma, Raúl, ¿no? Es una alarma enorme, y conecto la biodiversidad con esto. Resulta que nosotros, yo te decía eso de los océanos y los virus, pero la verdad es que, por ejemplo, ahora hay unas 6.000, un poquito más de 6.000 especies de virus clasificadas. Sí. Se calcula que hay más o menos 1 millón de especies de virus en los distintos ambientes, y seguramente es una cifra conservadora. El problema es cuando vamos destruyendo la biodiversidad. No solamente está el problema en liberar a los virus, o sea, en los que estaban en algún circuito más o menos cerrado, a abrirlo. No solamente ese es el problema. Sí. El otro problema es que la biodiversidad ofrece mecanismos que yo personalmente no conozco, y posiblemente muchos no conocemos, en donde seguramente en lugares con biodiversidad hay más posibilidades de que haya mecanismos que puedan actuar de aliados nuestros en la resistencia a estas pandemias. Entonces, por eso es que me parece tan peligroso, no solamente porque podemos despertar, en este caso, despertar para nosotros, ¿no es cierto? Sino el tema que la biodiversidad, que aparte yo creo que, no sé si muchas personas lo olvidan, pero el caso del dengue, en donde está asociado obviamente un virus y a su vez un mosquito que ha venido de afuera, como el que es uno de los principales transmisores, que es el Aedes aegypti. Pensemos un poco, ¿por qué este mosquito llegó hasta la Patagonia? En realidad lo que hemos hecho nosotros es bajar, pero notablemente reducir la biodiversidad. ¿Y qué es lo que hicimos al reducir la biodiversidad? Redujimos también las posibilidades naturales de control del mosquito. Claro. No solamente le damos, no solamente le damos condiciones para que viva, sino que además bajamos esa parte de esos controles. Entonces acá se aplica como una especie de aplicación del principio de precaución, pero de una perspectiva un poco extraña, como decirle que en realidad el mejor aliado que vamos a tener siempre para enfrentar pandemias o futuras pandemias eventuales es no jugar con la biodiversidad como se está jugando, y no reducirla. O sea, eso es algo que me parece debe quedar totalmente claro, porque los costos son atroces. Además, insisto, no se puede coexistir con un clima más caliente, más frío, con una mortandad terrible, con impactos enormes, pero eventualmente se puede mientras haya biodiversidad que acompañe, pero sin biodiversidad no es posible. Raúl, y para que esto suceda, digamos, y para que la biodiversidad no siga desapareciendo y le pongamos un freno, un tope, ¿qué se puede hacer o qué debemos hacer, digo, de distintos sectores, ¿no? Cada uno desde el rol que tiene, nosotros como parte de la sociedad y bueno, y los funcionarios con los roles propios, digamos, que donde pueden ejecutar o llevar adelante determinadas políticas? Pero en pocas palabras, ¿qué se puede hacer, Raúl, en esto? Mira, lo primero es lo que estamos haciendo ahora. O sea, primero hay que entenderlo. Claro. De la misma forma que se entendió el cambio climático global, hay que entender la biodiversidad. Esa es la primera. Sí. La otra es el concepto de convivencia. O sea, hay que convivir con la biodiversidad. Pero tenemos culturas que, yo diría, son muy curiosas. Vos, si te fijas, hay algunas propagandas en donde te dicen sobre un hogar y un plaguicida cualquiera, y te dicen que un hogar, no dice estos términos, pero la propaganda de alguna forma lo muestra, un hogar sin insectos, un hogar sin arañas, un hogar sin formas vivas, salvo las personas, son las mascotas. Sí. Es un lugar sano, es un lugar donde las cosas están bien. Es decir, hemos asociado de que si no tenemos el ambiente nativo es mejor, no hay víboras, no hay animales venenosos,
no tenemos la malaria. Es decir, se ha asociado a que no hay nada mejor que tener solamente en algunos lugares ambiente nativo. Y de ya que no alcanza, o sea, parques nacionales, provinciales, municipales, son fracciones diminutas de lo que necesitamos para que un país funcione. Pero no es una prioridad, o sea, no es una prioridad en tierra, no es una prioridad en los ríos. Por ejemplo, los ríos se siguen viendo como si fueran agua con peces. No, es la limnología es toda una ciencia de ecología que justamente se dedica a ver la enorme biodiversidad que hay allí, y ni que hablar de los océanos. Entonces yo digo que el segundo punto es coexistencia con biodiversidad, no es ir reduciendo, eliminando, no, es coexistir. Y la tercera es de darse cuenta que en el ordenamiento territorial, si queremos sobrevivir y queremos que haya coexistencia, y bueno, dentro del territorio va a ser importantísimo conservar la máxima cantidad posible de ambiente nativo. Y yo te diría el punto 4, y esto es fundamental, porque había toda una controversia sobre un postulado que había en la última reunión de la Convención de Biodiversidad, que decía que había que proteger como ambiente protegido más del 30% de la superficie de cada país, que en realidad es bueno, pero que creo que no fue suficientemente bien desarrollado el tema, y el tema de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son los mejores expertos y especialistas en biodiversidad. Yo he trabajado en la selva con las comunidades de Guaraní, Tecuaimá, Tecuacapibaté, donde he sido un alumno, ¿no?, de los muchísimos que sabían. Los mejores especialistas son los Com, los Wichí, son cada grupo que está viviendo y muchas veces marginado en los ambientes, son los que saben leer el ambiente. Entonces, este cuarto punto me parece clave. Si la sociedad y la humanidad no se da cuenta que las comunidades indígenas que viven dentro de los ambientes, por ejemplo el caso de los fleicheiros en Brasil, que es un grupo que nunca ha sido contactado, por lo menos formalmente, todos estos grupos son los mejores especialistas. Yo la verdad es que no me pondría a buscar un biólogo de asesor en estas grandes políticas, sino que trabajaría con comunidades que a su vez, y esto me parece ser muy trágico, porque no solamente que se menosprecia y se margina a quienes más saben de biodiversidad, sino que a su vez hemos sido tan tontos como especie, tan crueles, sobre todo los sectores que invadieron de Europa, que también ha ido desapareciendo la biodiversidad indígena. Es decir, los distintos grupos indígenas de distintas culturas han ido desapareciendo, pero dramáticamente, y de hecho, habiendo un lado muy egoísta de la gente que hoy hay, de este país multiétnico que no se asume como multiétnico, en realidad es una tragedia para un país multiétnico que quienes más saben de biodiversidad y quieren seguir viviendo en sus ambientes de biodiversidad, los terminemos erradicando para colocar algodón, soja o maíz. A mí me parece una verdadera tragedia. Por eso este punto me parece importantísimo, la reivindicación de los grupos indígenas en todo el mundo. No estoy hablando de Argentina o Brasil, ¿no? Argentina y Brasil, sino de todos lados. Pensemos que Argentina y Brasil, mucha gente tampoco lo sabe, pero tenemos prácticamente la misma población indígena en Brasil, porque ha sido diezmada dramáticamente. Pero digo, estas son como algunas de las respuestas a tu pregunta, pero vuelvo a la primera, es entender esto. Si no lo entendemos, estamos al horno. Vamos a estar complicado, como ya lo estamos. Como ya lo estamos, pero totalmente. Más vale que ya lo estamos. O sea, Raúl, y si no, basta ver Córdoba, ¿no? Claro. Raúl, bueno, falta poquitos días porque vos vas a estar precisamente dando una charla aquí en la provincia del Chaco, ¿sí? En la cual todos van a poder acceder, ya está el link y todo publicado, y principalmente está abocado, orientado al sector docente, y me parece importante, digo, más allá de tu formación y todo lo que nos venís contando,
y que tenés, digamos, esa propia educación, no solo porque has enseñado catedráticamente, sino porque también has explorado territorio y porque nos estás contando un poco tu experiencia. ¿Cuál es el enfoque o cuál es la mirada que le querés dar a esto particularmente, como para que después se pueda trasladar o multiplicar, por decirlo de alguna forma, a los chicos, a las nuevas generaciones en las aulas, sobre todo, ¿no? Mira, es muy simple la respuesta, porque es lo que hemos estado hablando. Es esto mismo, ¿no? Es decir, unir un poco todos estos elementos, Sí. para que cada uno los tenga. Todo ese esfuerzo enorme que hizo María Angélica, que hizo el equipo de trabajo, me parece importantísimo, porque las maestras y maestros son justamente los formadores, los transmisores, ¿no? Entonces, pudiendo instalar esto, que ya obviamente muchos de ellos lo tienen, y claro, pero siempre viene bien agregarle más, que puedan a su vez transmitirlo, porque es una cuestión realmente de supervivencia. Ajá. En donde, fíjate vos, algo que acaba de pasar en Tierra del Fuego. Sí. Tierra del Fuego prohibió la cría de salmones, cosa que estaba pasando en Chile. Sí. Cosa que es espectacular. ¿Por qué? Porque termina siendo como si fueran cultivos de agua que terminan rompiendo la biodiversidad. Pero ¿cuáles fueron las reacciones de algunos periodistas estrella, entre comillas, en Buenos Aires? Como decir, pero ¿por qué se afecta esta actividad económica? Claro. Y en realidad esa pregunta demuestra que esa persona debería hacer el curso. Te tendrían que escuchar, ¿no, Raúl? O sea, y escuchar lo que más, simplemente poder leer. Yo siempre me gusta recordar que a mí los vea, y algún colega que sabe de selva, porque yo no soy de selva, yo soy de ambiente chaqueño, Sí. como que tenemos Córdoba, un poquito que nos queda, decía, ellos leen el ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no estamos haciendo es eso, estamos leyendo que hay cambio climático, lo estamos viendo, se siente en la piel, de pronto vemos una cantidad de gente que se muere en Canadá porque hay demasiado calor, pero ni remotamente estamos leyendo la biodiversidad, ¿no? Y después todo se piensa en términos económicos, Raúl, ¿no? Y claro, y lo que es más, se la piensa más como algo molesto en Córdoba, como seguramente pasa en buena parte de la región chaqueña. Es más caro un predio desmontado, sí, que un predio con biodiversidad. Tal cual, vos lo dijiste. Yo me imagino, por ejemplo, porque mi niña más pequeña tiene 8 años, Otoño, que está acá al lado mío leyendo Mafalda. Decía de que en realidad, cuando yo pienso en todo esto, lo que hace toda esta gente, mucha gente, no digo, hay sus excepciones, pero gente de la mesa de enlace, gente de los grandes sectores corporativos, Monsanto, Syngenta, ellos hacen su negocio, pero están haciendo, robándole el futuro a mi niña y a las niñas y niños que están dando vuelta con 7, 8, 4, 1 año, es robarles eso. En parte lo pueden hacer porque no entendemos lo que nos están robando. Claro. O sea, nos roban sin darnos cuenta lo que nos están robando. Entonces, me parece importantísimo justamente eso, ¿no? De que no es un problema de sobrevivir ahora, el problema es que le están robando posibilidades de sobrevivir, de entender y de ser feliz a generaciones pequeñas hoy, a generaciones que no han nacido, ¿no? Claro. Yo realmente a mí me angustia, pero al mismo tiempo me da mucha fuerza, ¿no? Por eso creo tanto en la sociedad movilizada, porque es más rápida, mucho más ágil que la estructura administrativa a la cual hay que... No tiene burocracia, digamos, ¿no? Llega mucho más rápido. Sí. Así que eso es más o menos. Pero ya la idea es
con todas las limitaciones, yo sigo siendo, por más que sea profe, soy un aprendiz, así que en realidad uno debería tener el título de aprendiz. Claro, es que la verdad que sí, Raúl, ¿no? Uno nunca termina de aprender y además con todos estos cambios y estas modificaciones, uno tiene que nuevamente volver a leer, como vos dijiste, absolutamente todo para ver en qué está errando, en qué se está equivocando o qué se puede hacer. Y me parece que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Pero bueno, vos tenés la humildad suficiente para decirlo. Hay otros que ni siquiera lo asumen o creen saberlo todo, ¿no? No, pero lo que parece buenísimo estos son episodios, ¿no? Son como escenas de una película, pero son escenas que están pasando, ¿no? Está pasando la resistencia, Sí. Está pasando estos cursos, estas actividades. Entonces está pasando lo que les contaba de la salmonicultura prohibida en Tierra del Fuego. Entonces yo creo que son como señales buenas. El panorama no es un panorama muy agradable a largo plazo si sigue todo igual. Claro. Pero digo que también las señales de esperanza son estos, y siempre recordar la frase de Sandro Pertini, ¿no? Que yo la repito, está toda gastada, y si tuviera copyright estaría yo en el horno. Pero decía Sandro Pertini que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Y esa es la verdadera lucha, porque cualquiera pelea por algo que es fácil de conseguir, ¿no? Claro. Y la biodiversidad es una lucha que recién empieza. Digo recién empieza, debería no ser así, pero recién empieza. Pero hay que seguir adelante, porque es una cuestión de supervivencia. La vida en la Tierra no corre peligro, quiero aclarar, la biosfera, la vida no corre peligro. La vida ha sufrido episodios dramáticos, había como asteroides que han golpeado, ahí está el testimonio, todos los dinosaurios que quedaron en el camino cuando hubo uno de esos golpes. Es decir, la vida tiene un mecanismo impresionante. En los que estamos en peligro somos nosotros. Eso es lo que tal vez socialmente no se entiende. Claro. Y en eso tenemos que enfocarnos y pensar. Claro, no es que yo esté buscando la biodiversidad más allá de lo que a mí me encanta, de pronto estar en una selva o en un pastizal, en una pradera. Digo que en realidad el motivo por el cual uno hace todas estas cosas es porque es para protegernos nosotros mismos, porque la especie que en este momento está en peligro, pero pareciera que la sociedad no se da cuenta, la especie que está en peligro, y que obviamente estamos arrastrando una cantidad de otras especies, pero en términos de egoísmo, la especie que está en peligro somos nosotros. Y si no entendemos esto de coexistir con otras especies, pero ni remotamente vamos a llegar a vivir lo que vivieron algunos de nuestros antepasados prehomínidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos apenas 150.000 años como especie. Nosotros salimos de zona de África hace muy poquito tiempo, y ya estamos dañando todo, y ha habido antepasados nuestros que llegaron a vivir 2 millones de años en nuestra biosfera, ¿no? Insisto, prehomínidos, pero remotamente, como que sigamos así, como sigamos con los Juan Schiaretti y todos aquellos que no me alcanzaría larga lista para colocar, la probabilidad de supervivencia son muy, muy pequeñitas, y no nos damos cuenta. Voy a contar un pequeño dato que cuando las personas se sienten muy impactadas, ¿no? Por ejemplo, en un solo pulmón de una persona enferma con COVID, el SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad. Una persona enferma con COVID, en un solo pulmón tiene 100 millones de virus. Y una persona que está enferma, en todo el cuerpo, tiene 100.000 millones de virus. Y si uno tuviera que pesar todos los virus que están produciendo esta pandemia, pusiéramos una balanza y lo juntáramos a todos los virus, esto ya lo hizo un grupo de investigadores, porque los virus obviamente son invisibles y muy, muy, muy pequeños y pesan poco,
Sí. Si juntáramos a todos los virus, ¿sabes cuánto pesarían? ¿Cuánto? 1 kilogramo. 1 kilogramo. Mirá vos. Ese kilogramo está poniendo En jaque patas a todo el arriba. planeta, ¿no? O sea, un kilogramo de virus está poniendo patas arriba nuestras sociedades, nuestras culturas, se siguen produciendo armas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es interesante estas cifras para reflexionar de hasta qué punto estamos jugando con cosas que no podemos manejar, Claro. o que por lo menos hasta que la empezamos a manejar un poquito, mucha gente se muere, ¿no? Entonces, la biodiversidad no es solamente mariposas de lindos colores, o ver un jaguarete, que me encanta y me encanta que estén, es muchísimo más que eso. Sí, 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 sí. Raúl, para ir cerrando y no robarte más tiempo también, en la charla y los cursos que precisamente van a ser transmitidos por YouTube, ¿en qué horario y qué día para aquellos que por ahí nos están escuchando y se quieren enganchar para entender un poco más esta cuestión? Yo lo tengo acá, posiblemente si vos tienes el flyer donde está Sí. ahí debe estar los datos para YouTube, pero bueno, YouTube es que en realidad no hay límite, o sea, cualquier persona lo puede escuchar. Claro. No es que si uno usara Zoom o Meet, que son las plataformas, siempre va a haber límites, sobre todo la parte que sin costo. Ajá. Pero el bueno de un canal de YouTube es que lo pueden ver todos los que quieren verlo. Así que, en todo caso, vos podés tenerlos por allí, pues yo no me acuerdo. Dale, los datos, viste, del canal, se lo coloca en el buscador y bueno, ahí se empezará y esperemos que salga todo bien. Yo por pronto nos trata de hacer lo máximo posible, y mi agradecimiento a Angélica, ¿no? Que aparte es una masa. Y agradecimiento a vos y a toda la gente que hace posible esto, porque insisto, está en juego muchas cosas. Con la biodiversidad no se juega, y lo digo con una voz muy muy seria, o sea, Sí. no se juega, no estamos jugando con algo de una peligrosidad que creo que la pandemia es apenas una muesca chiquita. Sí. De la peligrosidad que implica jugar con la biodiversidad, porque las pandemias, y esta en especial, es en parte, buena parte, el resultado de jugar con la biodiversidad. Bueno, Raúl, ha sido sumamente claro, sí, muy amable, y te estoy muy agradecido por tu predisposición para poder charlar de temas como estos, ¿no? Tan importantes, y ponerlo en agenda, en debate, en discusión, en análisis, para pensar qué mundo estamos viviendo y qué mundo es el que queremos también, y hacia dónde estamos yendo como seres humanos. Así que la verdad, fabuloso, desde ya te agradezco muchísimo y seguiremos en contacto, ¿sí? No, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes que están distribuyendo, así que ya si llegan a tener el propio programa esto ya en un link, nos encargaremos también de redistribuirlo, ¿no? El rol de ustedes es fundamental, absolutamente fundamental. Así que va un gran abrazo y bueno, y cuídense mucho, cuidémonos todos. Dale, Raúl, otro para vos, que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, allí entonces la comunicación telefónica con Raúl Montenegro, biólogo, ambientalista y activista argentino.